Bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Sentencias. El día de hoy nos acompaña no solo un compañero, un colega, puedo decir que es mi amigo, el licenciado Jorge Alejandro González Gómez, quien es defensor público del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Nuevo León. Licenciado Jorge, bienvenido primeramente. Muchas gracias por permitirme este espacio y estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias Mariana por cederme el uso de la voz. Ahorita platicábamos antes de empezar y nos contabas ya con mucha pasión qué había sucedido, que estamos todavía en una segunda parte después de que se vino un amparo en reposición. Pero bueno, el contexto del asunto es un asunto que trae 3 carpetas de investigación que después se resuelven en la misma sentencia, de hechos distintos, desde un homicidio hasta daños en propiedad ajena y lesiones, entre otros. Y luego, bueno, ya se fue al amparo, pero para mejor que ahora sí que digas a la audiencia qué pasó en este juicio, qué pasó en este asunto, qué fue lo que sucedió y a quién defendiste, licenciado. Bueno, muchas gracias por el espacio, primeramente. Les agradezco esta oportunidad, esta audiencia, ¿verdad? Me gustaría empezar con algo. Este asunto, de muchos de los que yo tengo, marcó algo en particular en mí. Hubo sensaciones agridulces, dado que en este caso en particular, esta persona estaba completamente enfurecida, este usuario. ¿Por qué? Porque ella había pasado por 3 abogados previos a mí, con ninguno comulgó. Estaba, obviamente... ¿Defensores públicos? Era mixto, entre particulares, exactamente. Incluso, previo a llegar a mis manos, yo analizando una audiencia que previamente tuvo, un juez le dice a esta persona: señor, es que usted quiere trato de novio, y así no se puede. Imagínense, a ese nivel estaba la persona de enojada con sus representaciones legales anteriores. Entonces, como yo siempre les digo, yo tengo bastante suerte cuando se trata de desgracias, cuando se trata de carpetas complicadas. Al momento que se hace, en este caso, la repartición, resulta que yo sé. Pues la rifa del tigre, ¿no? Exactamente. Siempre las gana, mi compañero. Exactamente, pero que no sea una posada, que un carro o algo, olvídate. Bueno, pero espérame. Creo que en la posada pasada sí me ganó un refractario, me retracto. La verdad. Pero bueno, un poquito de contexto de ello. Todos los abogados que habían precedido, pues platico con ellos y me dicen lo mismo: que Dios te bendiga. No tiene lado el Señor. Y el Señor, por decir algo, porque estaba jovencito. Cuando queremos abordar a esta persona, planteamos una estrategia. Dijimos, vamos primeramente a conocer quién es este sujeto. Descubrimos que obviamente venía de una familia disfuncional, con alto abuso de sustancias, obviamente drogas, bajo nivel escolar, obviamente secundaria trunca, muchos roces, en este caso con la autoridad, ya sea Fuerza Civil, policías de la Secretaría de Seguridad Pública, muchos daños, muchas lesiones, faltas administrativas. Total, el señor sí tenía sus problemas de comportamiento, ¿sí? Dicho esto, cuando vamos a visitarlos al penal, resulta ser que sale el sujeto, y desde que vemos que va saliendo de su lugar de reclusión, eran Apodacados, me acuerdo, y el señor sale con el ceño fruncido. Dije, ahí viene. Se siente enfrente mío y antes de que diga una palabra, le digo: buenos días, señor. Me presento el licenciado tal. Antes de que me diga algo, permítame externarle a usted mis más sinceras disculpas. Por favor, disculpe todo este tiempo que usted no ha sido escuchado. Perdónenos si usted ha visto un mal trabajo. Creemos que se puede mejorar, que se puede hacer algo, que podemos ayudarlo, que vamos a escucharlo en esta ocasión, vamos a creer en usted. Entonces, por favor, cuénteme desde este momento qué pasó. Cuando yo digo eso, la persona
de su sueño fruncido empezó. Cree en mí, dijo. Hay una persona que cree en mí. Y ojo, eso es difícil. ¿Por qué? Porque todas las personas que llegan con nosotros se dicen inocentes. Claro. Y nosotros tenemos la tarea obviamente, De identificar quién realmente es inocente. Porque hay cada usuario que te vende cualquier piña y dices, créame. Y no es posible, ¿verdad? En este caso, genuinamente te contaba una historia donde se decía inocente. Va, empezamos a trabajar. El tema es que a mí me lo dan en una etapa de juicio oral. Todo lo previo a esa etapa, yo ya no podía, en este caso, ingresar ningún tipo de probanza para poder, en este caso, hacer contrapeso a la acusación, salvo que fueran excepciones contempladas en el artículo 390 del Código Nacional, que es prueba superveniente, prueba nueva, prueba de refutación. ¿Sí? Yo al analizar esta causa, detecto que efectivamente había cosas que se pudieron haber presentado y no se hicieron, pero no podías decírselo a la persona, porque eso era como echarle gasolina a una hoguera, ¿sí? Por ejemplo, había dictámenes psicológicos practicados a estos policías, que ahorita diré cuáles son los hechos, que decían que sus dichos eran parcialmente confiables y que había una muy fuerte posibilidad de un error en la identificación de los sujetos. Imagínate el grado de esta situación. Evidentemente no está ofertado el peritaje, psicología, y evidentemente la fiscalía no lo ofertó. ¿Sí? Vamos a la audiencia de juicio. Y ahora sí, redoble de tambores. Vienen los hechos. No vamos a decir, obviamente, marcas, pero fueron en 2019. Y estos hechos que involucraba a 3 policías de fuerza civil que acudieron a un banco a sacar dinero. Y en el instante que se baja, en este caso, una de sus comandantes, se queda uno en la patrulla y otro va bajándose, son agredidos con armas de grueso calibre por 3 sujetos. Ojo, 3 sujetos. ¿Sí? Repito esto porque los hechos van a ir variando conforme avancen, en este caso, el debate, hasta llegar a su sentencia. 3 sujetos vestidos, en este caso, con las mismas prendas, es decir, todas oscuras. ¿Sí? No alcanzas a ver a simple vista pues, la diferencia entre ellos, más por la rapidez en que acontecen los hechos. Una vez llegado a la audiencia de juicio, empezamos. Como yo siempre les digo, si no tienen pruebas, concéntrense en realizar un adecuado contraexamen a cada uno de los testigos que oferta la fiscalía. El contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio. Exactamente. Tu principal herramienta para generar un contrapeso. Si no tienes nada. Hacerte caer en contradicción. Sirve para muchas finalidades. Sirve para desacreditar al testigo, desacreditar testimonio, evidenciar contradicción, en este caso, apuntalar hechos propios o fácticos por parte de la defensa, o también en este caso la introducción de prueba material o documental. Para todos esos aspectos te sirve, ¿sí? Abogado que no sepa contrainterrogar es mitad abogado. No es abogado, es un tramitólogo. Obviamente esta es una técnica de litigio que todos podemos aprender y que si tú tienes la voluntad de hacerlo, lo vas a lograr. Entonces, la estrategia de nosotros, en base a una teoría del caso, fue concentrarnos en ese momento en las falencias que surgieran, en este caso, dentro de la investigación de este proceso. Que, por cierto, eran muchísimas. Porque siempre, como dijo mi mamá, si vas a hacer las cosas bien, hazlas 100% bien. Pues si las vas a hacer mal, hazlas 200% mejor. El tema aquí es que entre policías y detectives de la policía ministerial no hubo coordinación, ¿sí? Conforme iba avanzando la investigación, iban aventando cosas, ¿sí?
Un mezcladero de situaciones que a la postre, ya presentada la acusación, que ya estaban ahí, no podían retractarse, no podían echarse para atrás. A ver, yo no soy chismoso, pero parte de mi trabajo como abogado es enterarme de todo, ¿sí? Entonces me di a la tarea de, a ver, tras bambalinas, ¿qué pasa? ¿Qué se escucha en este juicio? La propia fiscalía tenía problemas con, en este caso, quién iba a ser el titular de esa carpeta. Porque ya sabían los anteriores fiscales que los policías no sabían quién era quien les había disparado, ¿sí? Es decir, ellos ya sabían que habían puesto un sujeto nada más para que las pagara, ¿sí? No quién la debía, sino que ya estaba este sujeto, ya señálalo, vámonos, este es el bueno, y vámonos con el puro señalamiento. Porque en aquella época de 2019 el señalamiento parecía una prueba tasada, que ahorita está prohibida. Básicamente era la prueba madre. Lo señaló aquí en audiencia y olvídate de todas las ocurrencias, incoherencias, cosas ilógicas que hayan surgido, ¿sí? Les comento esto porque desde el inicio de la investigación, 3 policías ministeriales actuaron de forma activa. Acuden al lugar de los hechos y ven en este caso a la policía que estaba dentro de un banco, que era la comandante de Fuerza Civil en aquel momento de estos 3 patrulleros, un lesionado que estaba en la patrulla y otro que se ocultó atrás de unos vehículos y que posteriormente saltó. 2 de esos policías levantaron las entrevistas respectivas, ¿sí? Tanto policía ministerial como los policías de Fuerza Civil están entrenados y capacitados y saben la importancia de brindar toda la información conducente para el esclarecimiento de los hechos. en el IPH. IPH o entrevistas realizadas por ellos, ¿sí? Y parte medular de esto es que si ustedes saben de la existencia primeramente de un testigo y que estuvo presente en el lugar de los hechos y ya estás aquí, lo estás viendo, es inmediatamente levantar una entrevista. Policías ministeriales sí lo ejecutan, sí realizan las entrevistas. Pero ¿qué pasa en ese primer instante? Los policías refieren cualquier característica física de 3 sujetos, que puede ser cualquiera de nosotros, sin precisar, tenía tatuajes, este tipo de rostro, ¿no? Estatura mediana. Delgado, vestido negro, Moreno, cabello lacio. Oye, eso eran las características físicas que ellos referían en ese preciso momento. No había nada más. La investigación quedó suspendida meses. Alrededor de 5 o 6 meses, de la nada, aparece un testigo protegido. Benditos testigos protegidos. Cuando no hay, vamos a inventarnos uno. ¿Y por qué vamos a inventarnos? O sea, no es una exageración de parte mía. Porque resulta que este testigo, de la nada, sin haberle dicho nada a nadie, va a una oficina de la policía ministerial, a una sede ministerial, en un municipio foráneo, sin saber a dónde llegar. Llega y dice, quiero denunciar un hecho, ¿con quién voy? Son los hechos aludidos. Y resulta que la persona que está ahí en recepción es la misma policía comandante de estos 2 policías ministeriales que también estaba a cargo de la investigación. Casualmente, ¿sí? Yo creo que se compraba un boleto de lotería, ¿no? Yo creo que la suspicacia empieza a saltar. Muy buena suerte. Muy buena suerte, vaya. Y no obstante que sabía de los hechos, tenía pruebas de quién era una de las personas que había participado en el evento. Les dio fotografías del sujeto, les dio videos del sujeto. En las fotografías le encerraba quién era quién, aunque estaba de espaldas, decía, es este sujeto y se llama fulanito de tal, y yo lo conozco porque en una fiesta me lo comentó. Es más, yo lo conozco por esto y me lo comentó. Órale, 1 meses. Muy bien, recaban entrevistas, obviamente reserva de identidad. Y a partir de ahí, mágicamente, los policías ahora sí empiezan a recordar que ese sujeto en específico había estado en el lugar de los hechos y los había agredido.
Esto a pesar de que la evidencia indicaba que ellos, para ver este sujeto en específico encerrado en esa fotografía, dicha fotografía, tuvieron que haber visto a través de varios objetos, a través también de un sujeto que estaba armado y disparándoles, aquí enfrente de ellos, con un arma de grueso calibre, y haber visto al sujeto que estaba atrás. Esto al calor de la situación. Imagínate, ¿sí? Sí, no, o sea, si te están atacando, pues obviamente lo que buscas pues va a ser resguardarte, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Quién eres? No arriesgas la vida. Sí, ¿no? Lo primero es tu seguridad personal, claro, versus cualquier otra circunstancia. Pasa que obviamente ya hay un probable sujeto responsable de estos eventos y pues resulta y resalta que en este caso los policías ministeriales que iniciaron esta investigación andan en labor de vigilancia y protección. los mismos. Exactamente, en las calles. Y en una colonia de un municipio foráneo, de la nada, se topan en flagrancia al sujeto, empujando a otro. Y dice, se nos hace sospechoso que lo haya empujado, vamos a revisar lo que está pasando. Y en la revisión corporal le encuentran entre sus prendas una sustancia, obviamente droga. Dices, vaya, o sea, fíjate. Un trabajo bien eficaz. O sea, fíjate, o sea. Segundo golpe de suerte. Segundo golpe de suerte que dices, vaya, o sea, estos deberían ir a comprarse el melate porque ahorita la traen consigo, ¿sí? Dices, a ver, vamos a ponernos a pensar, aunque no seamos abogados, ¿qué probabilidad hay de eso? Segundo, la policía ministerial no hace la misma labor de campo que los policías de Secretaría de Seguridad Pública. Ellos se manejan en base a mandatos judiciales. Tienen que ejecutar una orden de aprehensión, una orden de algo. Investigaciones que ya traen hechas sobre personas en específico. No van a ponerse afuera, vamos a prevenir el delito, vamos a procurar cosas. No es su función. No es su función. No era creíble esa situación. Lo más atroz de esta circunstancia es que no se coordinan con su comandante en turno, ya que la comandante levantó una constancia, un informe ministerial, donde dice, vamos a poner por ejemplo el día, no sé, el día de hoy, 11 de marzo. Hoy 11 de marzo detuvimos a las 9 de la mañana al señor fulanito de tal. Lo estoy entrevistando en estas celdas municipales. Muy bien. Muy bien, está ahí muy bien. El tema es que a partir de ahí esta comandante lo que hace es inicia unas ruedas de fotografía con los policías de Fuerza Civil. Rueda fotográfica para identificación. ¿Qué es una rueda fotográfica para los estudiantes, para la gente que nos está viendo que no conoce qué es esto? ¿No son abogados? Ok, claro que sí. Esta es una forma de identificación que hace, en este caso, la policía ministerial por conducto de un ministerio público, donde ponen a la vista de un testigo 5 fotografías con sujetos con similares características para efectos de que ellos libremente determinen a quién de estos sujetos pueden reconocer. ¿Sí? Pero esta rueda fotográfica opera cuando tú no tienes un detenido, no tienes una persona detenida. Cuando tienes una persona detenida, opera lo que se llama cámara Gesell. Legalmente, así está establecido en la legislación. Es decir, en este caso, la policía, la detective debió haber hecho una cámara Gesell con los policías, no una rueda fotográfica. Y esto lo marca 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del día, del 10 de marzo, por así decirlo. Lo atroz surge es que en el IPH de los detectives que detienen en flagrancia por droga a este fulanito, dicen que el 10 de marzo lo tuvieron, pero a las 11 de la noche, entre las calles tales. No cuadro. Entonces, ¿lo tenías detenido a las 9 de la mañana de ese día o lo detuvieron a las 11 de la noche? Ya no está cuadrando, ¿verdad?
Seguimos. Vamos a la audiencia de juicio. Ahora sí. Vamos con todo, preparados. Fotografías. Yo ya tenía la comezoncita de decir, oye, pues es que esto recabaron supuestamente registros de video, de cámaras de seguridad de zonas aledañas. No hay videos más que del banco, ni del Oxxo, cuando el Oxxo siempre tiene. Siempre listo, siempre ahí. Exactamente, siempre listos. Y yo antes de iniciar el juicio tenía esa comezón y le había pedido de favor a nuestros peritos que por favor hurgaran en todo lo que fuera redes sociales para ver si surgía alguna información de alguna nota periodística, de algunas noticias con relación al evento en específico. Pero eso lo voy a dejar después y me recuerdan, por si se me pasa. Iniciamos juicio. Jorge, si me permites aquí hacerte una pregunta. En base a todo esto que ya pasó, muchos sucesos que como que no cuadraban, estaba muy raro, todo muy raro. Para este momento de la audiencia de juicio, ¿tú ya pensabas que posiblemente este asunto traía línea? Para los que no conocen este término de trae línea, es como una chiste local, por así decirlo. Aquí se le dice que trae línea a un asunto cuando pues ya ves que no hay por dónde. Ya está establecido, piensas que ya está establecido, ¿cómo se va a resolver? ¿Qué le va a pasar a una persona en su proceso? ¿Considerabas que traía línea el asunto? Es una pregunta complicada. A ver, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. ¿Sí? Obviamente había muchas circunstancias que desde el inicio se debieron haber de oficio, obviamente analizado por el juez, que no se hicieron, pero que teníamos en este caso una fuerte esperanza de que, pues, se hicieran las cosas de forma justa, sin ser parciales de los intereses de alguien. Entendamos algo, cuando son temas políticos, temas mediáticos, tú como defensa vas perdiendo 2-0 el partido, ¿sí? Tendría que haber una fuerte prueba que tengas que desahogar, que sea plenamente contundente y no deje lugar a dudas para efectos de que te pudieran en esta primera instancia dictar una resolución a favor. De otra manera, como les digo, crean en Dios y en la justicia federal. ¿Sí? Generalmente todos estos asuntos se vienen resolviendo en el amparo indirecto o en el amparo directo. ¿Sí? Pues que policías, ¿no? Además, exactamente, si estás atacando una institución de fuerza civil, obviamente ustedes que consideran, o sea, liberan la presión social, política, mediática, pues todos estos factores influyen en la psiquis del tribunal. Ahora, véanlo como, por ejemplo, pónganse en la posición de juez, porque yo no los juzgo, yo también me pongo en sus zapatos. ¿Cómo se vería en este caso, por así decirlo? Juez libera secuestrador y homicida. O, diferente, juez sentencia a secuestrador y homicida a 150 años. Ayer leí una nota de que 150 años de unos secuestradores. Sí. ¿Qué periodicazo le hace más daño en este caso al juez? No, pues el que deja en libertad. Obviamente, porque en este caso la sociedad no aprecia el contexto del por qué se llega a esa determinación. Porque ahí en la nota no se dice que hubo muchas falencias dentro de la investigación, que el Ministerio Público no hizo su labor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por eso el juez actúa en consecuencia, no es porque él quiera libremente hacerlo. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, los jueces también cuidan su trabajo. Cuando son temas mediáticos, pues es hasta incluso estar razonable que te vayan a resolver así. ¿Sí? Pero bueno, aquí estábamos. Disculpen. Iniciamos juicio. Íbamos, pero preparados. Ya habíamos trazado nuestra teoría del caso, ya habíamos planteado nuestra estrategia de un contraexamen de forma temática, nos íbamos a concentrar en temas de la visión que tuvieron los policías, posiciones, tiempo de reacción, que obviamente iban a poner en este caso en jaque la historia matizada, ambigua, que te iba a contar en este caso el Ministerio Público, o a medias, ¿verdad?
este caso con importante razón para que el tribunal tuviera más elementos para darte, en este caso, la razón. Iniciamos juicio y, si mal no recuerdo, uno de los primeros testigos fue en este caso la comandante de policía de Fuerza Civil. Como siempre pasa cuando no son testigos legos, que son testigos que ya tienen una cierta educación, preparación en audiencias de juicio, porque pues todos los policías de cierta manera se les capacita para ello. Generalmente o peritos también. Cuando va un testigo de esta naturaleza, tienden mucho a querer ser los estrellas, quieren forzar la historia, quieren decir más información de la que previamente ya abordaron o que ya dijeron, ¿sí? Eso fue lo que pasó en este caso con la comandante. Pasa que ella, en vez de adherirse a los hechos que previamente declaró, empieza a agregar información de que ella no estaba en el banco, sino que ella estaba justo en una rampa de minusválidos que hacía esto y que luego entraba al banco, siendo que, para que me den un poco más de contexto, esta es la camioneta, aquí está el banco y la rampa está acá. Entonces ella dice que se baja aquí y en vez de caminar aquí al banco, se va para allá sin necesidad para agarrar aquí la rampa y meterse por acá, sin ningún tipo de discapacidad, ¿verdad? Primera circunstancia lógica. Eso es lo que dice ella en la exposición de juicio, que se sacó en base a las preguntas de la defensa y fiscalía. El tema está que ella dice haber visto estos tres sujetos que llegan con armas de grueso calibre disparándoles hacia ella y a sus amigos desde aquí a 2 metros de distancia, con cuernos de chivo, a 2 metros de distancia. Es lo que estamos tú y yo. Y no es alcanzada por las balas. Y luego dice, yo corro hacia el banco y del banco pues, me resguardo y alcanzo a ver que mis compañeros que estaban en la patrulla, uno está aquí y el otro estaba acá atrás de la patrulla resguardado, dice, yo veo que mi compañero empieza a repeler la agresión, intercambiar disparos. Y aquí en el estacionamiento, porque ellos no se pararon en el estacionamiento, quedaron afuerita. Había como 5 vehículos, ¿sí? Entonces lo que tuvo que hacer su compañero, según lo que ella dice, fue que se levantó, empezó a disparar, como si una película de ficción se tratara, ¿verdad? Y ella lo aseguró categóricamente que eso fue lo que pasó. Órale. Entonces, en base al contrainterrogatorio que se le realizó, dije, oye, esto está genial. Porque yo tenía en este caso, si no bien no tenían en hasta ese momento ningún video, sí tenía fotografías del momento de los hechos de forma, en este caso, cronológica desde el momento que inicia hasta que culmina. Las fotografías de las cámaras de seguridad. Al confrontarla con la prueba fotográfica, lo que pasa es de que ella jamás estuvo en la rampa que señaló. Ella, las fotografías la ubican justo en la entrada principal, viendo su celular hacia el frente, e inmediatamente escucha los disparos y se avienta, quedando viendo hacia un cajero. No vio nada. Pues la evidencia obviamente la confrontaba, le estaba contradiciendo, ¿sí? Porque muchas de las técnicas que yo les trato de explicar es que cuando ustedes ejercen el contraexamen no se centren directamente en que te diga de viva voz el testigo que le está regando. Eso es muy ingenuo. El testigo ya está preparado. Creer que no viene previo aleccionamiento por parte del fiscal, eso es muy ingenuo. Él ya está preparado a esas preguntas que tú le vas a decir, entonces la contradicción tú la vas a demostrar con el resto de material probatorio que existe, que va a contraponer en este caso su versión y la va a dejar en entredicho, ¿sí? Entonces esa era la estrategia con los policías, porque ya sabíamos que de viva voz no iban a decir que ellos no lo habían visto, porque sobre todas las cosas se les había ordenado, pues por ser chismoso, ¿verdad? Vas a señalar a esta persona, ¿sí?
La evidencia lo ubicaba ahí. También, como ya dije, empezó a decir que su compañero estaba tirando. Evidencia balística no existía con relación a que las armas... pasa la testigo. Órale, tú ya, la que sigue. Viene el policía. Estamos emocionados, estamos extasiados en la audiencia. Me acuerdo que era tanta mi emoción de ese juicio que yo fui de manera presencial a la audiencia. Con toda mi carpeta desglosada, ya todo señalado que iba cada testigo. Pero como ahora todo es virtual, Sí, pues estaba yo, mi representado y todos los demás en audiencia. Sí. Si quieren, al rato tocamos ese tema para que vean cómo Claro. afecta en este caso las representaciones legales en juicio. Bueno, para no perdernos. Llega ahora el turno del policía que se baja por la parte de atrás y se resguarda en la caja de, en este caso, de la patrulla. Él dice, y antes que todo, la policía dice, sí es él, yo sí lo vi, él disparó, lo tenía aquí a 2 metros de distancia, por eso recuerdo su rostro. Bueno, viene ese policía y dice, no, yo estaba aquí, atrás, cuando inicia la balacera, yo veo que mi comandante llega, se mete al banco, yo estoy aquí atrás, y por arriba del techo del vehículo donde me resguardaba, yo alcanzo a ver al mismo sujeto que acaba de señalar su compañera. Pues ¿cuántos metros medía? Ahora, estás hablando de una persona chaparrita, estás hablando a lo mucho unos 70 con sus botas tácticas. La altura de un vehículo promedio ronda al 1,60 m, al 1,70 m. Eso quiere decir que se tuvo que parar de puntitas, arriesgar su vida con el ánimo de poder ver a alguien. Claro. ¿Qué lógica tiene y qué sentido tiene eso? ¿Sí? Y ahora nada más eso, es que bajo su óptica de posición había 5 vehículos más, entre ellos una camioneta, si mal no recuerdo, más el sujeto que les estaba disparando y que mi representado estaba atrás. Entonces todo eso traspasó al señor con vista de rayos X y señala al sujeto que estaba ahí atrás. Incluso fue confrontado en este caso en el contraexamen con la fotografía que señaló el testigo protegido. Y se le dijo, a ver señor, de esta fotografía, sí, aquí, ¿me puede señalar usted? ¿A quién es el que usted señala? No, pues no podría decirle en esa fotografía. ¿Sí? No podría decirle. Todo era el no recuerdo. Cuando el policía te dice, o el perito dice no recuerdo, es su táctica de evasión para poder, en este caso, eludir las preguntas que les estás haciendo. ¿Sí? No recuerdo, era lo único que el señor decía. Está bien. Pasa el policía. Sigue el tercero. Ojo, con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Porque yo no estoy dudando que el hecho no haya ocurrido, ¿sí? El hecho ocurrió, eso que ni qué. ¿Sí? Lamentablemente el oficial salió lesionado. Pero en este caso en específico, la versión de este testigo resultaba más increíble. Porque él estaba a bordo de la unidad, una unidad que estaba siendo obviamente dañada por los balazos que estaba recibiendo. Había evidencia fotográfica que el parabrisas de este vehículo estaba todo estrellado. Entonces, al momento que estos hechos surgen, él recibe un balazo en el cuello. Un balazo en el cuello que lo incapacita según un galeno, que eso es incapacitante, que eso es grave, que eso es delicado. Pero según el policía tuvo las fuerzas para estar desangrándose, cubriéndose y con sus últimos esfuerzos poder levantar su cara y ver en este caso a quién creen. A mi representado, exactamente. Decías, todos los tres al unísono, al mismo sujeto, sin poder dar señas particulares del resto de los 3 sujetos que habían visto los hechos. Obviamente el contraexamen fue tendiente en ese sentido, se evidenció esas circunstancias increíbles porque ya parece una circunstancia de ciencia ficción,
estaba peor que John Wick o Rambo, o sea, no era posible. Más porque a todos se les preguntó si se habían percatado de la existencia de un cuarto sujeto. Recordemos, desde el inicio dije 3 sujetos. Correcto. 3 sujetos. Pero ninguno de los policías se percató de la existencia del cuarto sujeto, que fue la persona que llegó primero al lugar de los hechos y que llegó con su arma, que era un cuerno de chivo, disparando. Y que este sujeto llega disparando desde aquí se va al Oxxo y llega disparándole a este policía. Y llega hasta su ventana disparándole. Posteriormente huye con el resto de las personas. Y este sujeto era evidente que estaba completamente vestido de forma distinta al resto de los 3 sujetos, que ellos venían de negro. Este venía de blanco completamente. Pero este policía no se acuerda que este sujeto le estaba disparando. Obviamente no se acuerda porque estaba inconsciente. Y la patrulla, obviamente, los daños que presentaba referían que en efecto había muchos disparos de este lado, muchos disparos de este otro, que imposibilitaban una visión. Y ahora, si te están disparando de este lado, tú tampoco vas a asomar obviamente la lógica te indica que no vas a asomar tú. Es protegerte. Exactamente. Obviamente se le refirió, oiga, ¿y usted recibió balazos en este carro? Bueno, ¿recuerda haber recibido disparos de arma de fuego de su lado izquierdo? No, eso no es cierto. No es cierto. No, nomás los de enfrente. Vaya. Cuando la evidencia... Es otra cosa. Y balística, antes de ir a balística, criminalística de campo, cuando llegó a la fijación del lugar de los hechos, recogió una infinidad de casquillos percutidos por todos lados, y entre esos, donde más concentración de casquillos había, era en el Oxxo de la parte izquierda. Es decir, había un cuarto tirador de este lado que ninguno de los policías dijo la existencia de dicho sujeto. Pues digamos que con una lógica, el que está tirando, pues te resguardas, te cubres, te proteges, pues no ves de dónde te están tirando. Esa es una reacción natural del ser humano, protegerse. Así es. Pero en este caso en específico de los policías, no lo tuvieron, prefirieron arriesgar su vida en aras de identificar a algún sujeto y estos hechos no quedaran impunes. A tu representado más que nada. Es correcto. Ahora, balística nos confirma que en efecto armas de fuego en este cargo de los policías no fueron accionadas, y en efecto el resto de los casquillos encontrados eran de armas de grueso calibre que no se habían decomisado en el lugar de los hechos. En efecto, se las habían llevado. En este caso también criminalística de campo, fotografías de las patrullas, de los daños causados en Banorte, perdóname el comercial, dieron pie de que pues, efectivamente hubo demasiados disparos. Llega el turno en este caso de los policías ministeriales. En este caso, primeramente, la comandante de ellos. Como ya les había platicado, los horarios que discrepaban. Yo le pregunté directamente, ¿usted confirma que fue a las 9 de la mañana del día de hoy a entrevistarse con esta persona? Sí, yo estuve ahí. Yo le levanté la entrevista. ¿Está segura de eso? Sí. ¿Por eso usted levantó el informe? Sí. ¿Y lo ratifica? Sí, no, así fue. Ok, ¿cuántos años de experiencia tienen investigando? Como 10, 15 años de cine. Muy bien. ¿Y por qué si ya tenía una persona detenida, hizo rueda fotográfica en una cámara y no una cámara GESEL, si usted conoce el procedimiento? Porque así, pero fue algo así tan banal como, porque así lo decidí yo. Pocas palabras. Así se quedó. Porque ya sabíamos que esto iba a contrapuntear lo dicho de los otros policías. Para no hacerles el cuento largo con el resto de los policías, en efecto, pues toda la temática del contraexamen fue tendiente a desacreditar, pues en este caso, primero que se estaban confirmar su versión, que en efecto lo habían detenido ese día, pero en la noche. Porque ellos iban a controvertir a ella, ¿sí? Y viceversa. Para que mejor me entiendan, un testigo no puede ser creíble
en ciertos aspectos y poco creíble en otros. No vale esos testimonios de esa forma. ¿Por qué? Porque ya te está mintiendo. En esto sí te creo, en esto es no. correcto, no pueden los jueces valorar bajo esa óptica. O te creo completamente o no te puedo creer parcialmente. ¿Estás embarazada o medio embarazada? Exactamente. Y en este caso, pues los puse en tal situación de que, bueno, ¿quién de los tres está mintiendo con la información que está diciendo? Claro. ¿Sí? Máxime que ellos ya conocían los orígenes de esta investigación, fueron los que recabaron la entrevista del testigo protegido y toda la información que les dio, y que posteriormente con suerte lo habían detenido y así lo habían traído al proceso. ¿Sí? El tema aquí es que de quien debió de haber venido en este caso esta fuerza para concatenar o darle veracidad a sus testimonios, debió haber sido del testigo protegido. ¿Qué creen que pasó? No compareció. No fue, no sabían dónde estaba, supuestamente. Casualmente no pudieron ubicarlo cuando en todos los casos te sacan desde adentro de las piedras, desde abajo de las piedras. Y si te tengo que llevar arrastrado, te llevan arrastrado. Y él tenía tanta se me fue la palabra, la voluntad de participar y luego ya no. Exactamente. Entonces, súmale a esta circunstancia en específico, que el artículo 371 del Código Nacional maneja que los policías ministeriales no pueden usurpar, en este caso, la participación directa del testigo, si el testigo propiamente no va. Es decir, para que el juez valga la información que previamente dijo el testigo, tiene que ir y presentarse y decir todo de viva voz. Y no estábamos bajo las excepciones del 386, que establece en caso de muerte, en caso que haya perdido, en este caso, la capacidad de declaración. No estábamos bajo ninguna de esa excepción. Simplemente no fue. Entonces, todo lo dicho y hecho durante la etapa de investigación, que estuvo en documentos o entrevistas, no valía para ningún efecto de lo que hubiera dicho el testigo protegido. Así dijeran lo que dijeron los policías ministeriales. No estaba el testigo idóneo para dar la información. ¿Qué hizo el juez con esa falta de testigo? ¿Cómo lo razonó? Bueno, vamos. ¿Ya quieren que vayamos a la sentencia?